Bueno, hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente en un nuevo episodio de Historias que Empoderan. Quiero compartir que este es un espacio donde hablamos no solo de procesos reales, de las personas que nos caemos, de resistencia y cómo aún en el medio del dolor, podemos reinventarnos y seguir adelante. Hoy tengo el gran placer de tener esta conversación con alguien que no solo me ha acompañado personalmente, sino también a muchas personas en sus procesos de transformación y que también ha atravesado sus propios retos y dificultades, ¿no? Diego Cordido es mentor y acompañante en procesos de neuroemoción que ayuda a otros a comprender sus dolores, sus heridas, sus bloqueos y sus historias para poder convertirlas en una fuerza, en un motor. Pero más allá de su trabajo, quiero que podamos explorar los momentos en que él mismo ha pasado dificultades, sus aprendizajes, sus resistencias y cómo lo ha logrado y cómo eso lo ha logrado para mantenerse firme cuando la vida te ha confrontado. Antes de comenzar, me gustaría compartirte un versículo de la Biblia que viene de Romanos 12:2 y dice, no se amolden al mundo actual, sin antes ser transformados mediante la renovación de su mente. Me pareció que era muy bonito sabiendo el trabajo que tú haces y haber tenido el placer de que me hayas podido acompañar en mi propio proceso. Así que me gustaría comenzar mucho. Si te gustaría un poquito, antes que nada, compartir un poco de a qué te dedicas y qué es lo que más te gusta de las cosas que estás haciendo ahorita. Vale, bueno, antes de nada, muchas gracias, Patti, por la introducción, por darme este espacio y por poder hablar contigo aquí un rato. Creo que el versículo de la Biblia es muy, muy, muy evocador y creo que tiene mucho de cierto y sobre todo, por lo menos en lo que yo he vivido, ¿no? Sí, Yo tuve, bueno, después lo veremos, tuve un proceso personal, digamos, traumático, ¿no? Entonces, esto me ha llevado a entender un poco qué fue lo que pasó por mi mente y por mi cuerpo en un momento determinado de mi vida. Entonces yo lo que hice fue indagar en eso, sí, ver de dónde venía y una vez lo entendí todo, pues quise intentar ayudar a otra gente a que pudiera entender que era eso que le estaba pasando, que no era capaz de ver porque normalmente nuestra cabecita pues se rige por cosas que no somos capaces de ver o de entender. Entonces, pues sí, ayudar en esos procesos es a lo que me dedico y lo que me apasiona realmente. sí. En ese proceso que estás viviendo y bueno, te pregunto un poquito más sobre tu historia personal. Yo sí Ujú, sé personalmente lo que haces, pero sé que al terminar quizás muchas personas van a querer saber cómo poder transformar también esas heridas y esos dolores que tenemos. ujú. Pero quería preguntarte si en este proceso que has vivido, ¿no? Si has tenido algún momento donde has sentido que no podías seguir viviendo de la manera que estabas antes de que ocurra ese cambio, ¿no? Ujú. Como que hay como un switch, ¿no? En un momento en el cual tú dices, esto ya no va por aquí, ¿no? Mm. Sí, bueno, en mi caso fue bastante llamativo porque no fue, casi me obligaron a darme cuenta, fue mi cuerpo que sí que me dio ciertos avisos antes de que me pasara el evento que te decía antes, me dio avisos, pero yo no fui capaz de verlos. Entonces, en un momento determinado, cuando tomé una decisión en mi vida para dedicarme profesionalmente a algo, eh, que realmente no quería, pero simplemente lo hice porque creía que era lo mejor para mi familia, ¿no? O para tener Sí, una estabilidad. Y mi cuerpo pues dijo basta y sí, paró. Sufrí bueno, una muerte súbita, se llama. Fue una parada del corazón justo en el momento en el que iba a entrar en una vida que yo no quería. Y fue a partir de ahí el punto de inflexión en el que empecé a dar cuenta de que estaba yendo por donde no quería ir y no estaba sabiendo parar o no era consciente de hacia dónde iba realmente. sí. Hasta ese momento es como que uno está en piloto automático, podría ser también de que Totalmente. sigues así haciéndolo, ¿no? ¿Y cuál es una Ujú, de las resistencias que más fue que tuviste que atravesar en tu vida, ¿no? Aparte de eso, en ese cambio, ¿sabes? Cuando te das cuenta y hay que dar un ujú, paso, ¿no? Y en ese claro. proceso, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Sentiste mucha resistencia? Aparte de que ya sabías que, a pesar que tenías que cambiar, ¿sabes? ¿No? Ujú, Uno dice, ujú, uy, acá me para la vida,
pero igual hay una resistencia muy fuerte para tomar otro Claro, rumbo, ¿no? ahí a mi cuerpo lo que suponía este trabajo era que me tenía que ir fuera a trabajar, ¿no? O sea, estaba opositando para ser policía y ser policía lo que después te implicaba era tenerte que ir de casa, tenías que ir a una academia y después te daba un destino lejos de casa. Entonces, eh, yo inconscientemente no me quería separar de mi familia. Tenía dos hijas pequeñas y digamos que todos los hombres de mi familia pues se habían ido de casa, ¿no? No habían estado presentes en la crianza de los niños. Entonces Sí, yo eso lo llevaba de manera inconsciente y mi cuerpo dijo, no, no te puedes ir porque sería hacer lo mismo que han hecho otros hombres en tu familia, ¿no? sí, Entonces fue cuando mi cuerpo dijo, no, para. Y la mayor resistencia es esa, es darme cuenta de que no soy peor padre por intentar hacer cosas o por alejarme un poco de mi familia. La obligación de tener que quedarme sí. es lo que realmente me estaba pasando factura. Claro, que te obligabas a hacer algo que realmente no querías, pero no te dabas cuenta que eso era algo que no era tuyo, básicamente, ¿no? Eso es. Básicamente no era tuyo, sino que ya lo tenías ahí contigo, ¿no? Y en ese Ujú. proceso, por ejemplo, cuando ya te enfrentas a esa realidad, ¿no? Que es más difícil, ¿no? Es el soltar esa identidad que llevabas, ¿no? O enfrentarlo pues de otra manera, ¿no? De otra, o sea, como ese proceso va cambiando de a poquito. Por ejemplo, Claro, ya no, ya te das cuenta que no es tuyo lo que llevas y tienes que soltarlo y tienes que convertirte en un nuevo Diego, ¿no? claro, Y eso es. Yo cómo lo estaba, llegas a encontrar, ¿no? claro, eso es lo difícil, porque tienes que tomar decisiones que, digamos, van en contra de lo que tú crees que eres durante toda tu vida. Y, o Sí, sea, yo siempre me consideraba un padre tremendamente presente, donde quería estar muy cerca de mis hijas, y sí, lo que no me daba cuenta es que estaba abandonando lo que yo realmente quería hacer, que era poder hacer otras cosas, ¿no? sí, O ocuparme de mí, ¿no? Era como que estabas llenando el vacío eh, mi vacío de no ocuparme de mí, intentando ocuparme de ellas. Entonces, al final, eso me di cuenta de que no era positivo ni para ellas ni para mí, porque ellas estaban viendo que yo no estaba siendo feliz con el rol que estaba teniendo. Entonces, lo sí, que más, lo que más me costó y lo que más que me está costando aún ahora es no tener tanta presencia y separarme un poco de estar tan presente, tan ¿no? Eso, presente. esa es mi Sí. mayor resistencia, sin duda, es esa, es lo Y que... todavía como que lo sigues trabajando constantemente, siempre se presenta porque quizás es algo que estaba muy fuerte, ¿no? En ti. Claro. Entonces en cada momento tienes que estar como, como que uno atento a algunas cosas que a veces son bien, bien sutiles, ¿no? De que no te das cuenta y esa se está presentando esa resistencia, ¿no? Ujú, totalmente. Sí, yo es que no me daba cuenta. Yo me crié con mi madre, mi padre no Sí, estaba. Entonces yo empaticé mucho con el dolor y con el sufrimiento de mi madre. Entonces yo cuando soy pequeño, que realmente no te das cuenta, pero cuando eres pequeño, tomar la decisión de decir, si yo alguna vez estoy con una mujer, voy a estar ahí siempre. No voy a ser como mi padre y me voy a ir. Que mi padre lo hacía o sea, con todo el respeto hacia mi padre, porque mi padre lo hacía para tener, claro, o sea, no era un padre totalmente ausente, simplemente que trabajaba fuera y no estaba en casa, entonces lo que hacía era proveer, pero sin estar. Y mi madre, yo sentí el dolor de mi madre en momentos difíciles sí, en los que no tenía a nadie con quien apoyarse, ¿no? Y se apoyaba en mí. sí, Entonces yo, digamos, que heredé esa energía y claro, para mí es muy difícil soltarla porque es como, entre comillas, estar traicionando a mi madre, ¿no? Con esa sí, promesa que hice sí, cuando era pequeña. Lo que pasa es que de sí, esto no te das cuenta hasta claro. que, hasta que no pasan este tipo de cosas o hasta que no encuentres a alguien que haya pasado por esto y que te pueda echar una mano en ver qué cosas o qué decisiones has tomado tú de pequeño para seguir viviendo lo que vives ahora, ¿no? Que al final está siempre relacionado. Y sí, no, porque uno de verdad que cuando uno de pequeño vive tantas cosas y uno cree que eso es parte normal de uno, que es lo que es, ¿cómo, cómo encuentras, ¿no? O sea, las herramientas que has ido encontrando en el camino y cómo eso te han ido ayudando a no solo a ti, ¿no? A tus propios procesos, sino también lo haces con otras personas, ¿no? Pues a ver, al principio pues estudié mucho, muchísimo. He visto distintos tipos de psicología relacionada con las emociones, cómo conectar emociones a lo largo del tiempo.
cómo el estrés puede afectar al cuerpo, incluso a enfermedades, está muy relacionado. Lo que pasa es que, bueno, esto es un tema un poco tabú, pero sí Sí, que es verdad que no por el hecho de curar la enfermedad, sino que te sirva como indicador de que hay un estrés dentro de ti que no estás sabiendo enfrentar o ver. Entonces, sí, eso sirve mucho, en lo que yo hago, sirve mucho para empezar como un punto de partida para poder ir hacia atrás y ver dónde has tomado la decisión que has tomado, que es la que rige tu vida, aun tú sin saberlo, ¿no? Porque realmente esto lo tomamos cuando somos muy pequeños y muchas sí. veces también viene a raíz de las herencias familiares, porque la genética no solo se transmite en rasgos físicos, sino que también se transmite en rasgos psicológicos y cada vez está más demostrado esto. Y, y, y llegar a esos puntos pues es lo que he tratado de estar estudiando y sigo estudiando porque esto cada día avanza y se ven Sí, cosas nuevas. Entonces es un continuo aprendizaje. Mm. sí, no es interesante saber que uno cree que heredas otra cosa que tu apariencia física o quizás algunos gestos o algunas costumbres que uno tiene, pero también eso, ¿no? Porque uno puede pensar, eso no se hereda, ¿no? Cada uno nace como en una hoja en blanco, ¿no? Ujú. Y no tiene, y ahí se va escribiendo, pero en realidad sí que heredamos todo y especialmente cuando algo no se ha sanado en ese proceso o las cosas están así, siempre se ha seguido ocultándose o lo que sea, ¿no? Eso sigue Sí. pasándose a otras Mm. generaciones hasta que pues llega uno y quizás esa persona es la que dice, bueno, va tomando conciencia y va diciendo, oh, si he heredado ciertas cosas, tengo que cambiarlo. Sí. Y cómo hace uno para cambiar eso? Pues es un trabajo de uno mismo, ¿cierto? Sí, es un trabajo, pero bueno, el primer paso, que yo siempre digo que el primer paso y el más importante es darte cuenta de que está pasando Sí, algo. Que esto sí, no todo el mundo le pasa, que es lo más difícil, ¿no? Darte cuenta de que tus relaciones actuales se rigen un poco por lo que has vivido cuando eres pequeño o por lo que han vivido tus padres, abuelos. Dicen normalmente los estudios dicen que hasta tercera, cuarta generación. Y después siempre llega alguien que como que los sana, como que se da cuenta, lo que en muchas culturas le llaman la oveja negra, ¿no? Que es la que va un sí. poco a contracorriente de lo que van. La familia, ¿no? Claro, de lo que van los demás. Entonces trata de romper y ahí es cuando hay, digamos, cierta conciencia a veces, ¿no? Sí, sí, porque eso lo más difícil es darse cuenta porque muchas veces no lo queremos ver. ¿Te También, pasó a ti también que tuviste también. ese momento donde estaba ahí, pero no lo querías ver o lo ignorabas de alguna manera porque es un proceso un poquito, bueno, para algunas Sí, personas más dolorosa que otras? sí, era un poco de todo, era un poco de todo. Era tanto que no lo quería ver como que yo sabía que algo no iba bien, pero no sabía exactamente el qué. Y claro, sigues viviendo, ¿no? Porque antes del corazón tuve otro aviso con el tema del corazón, y claro, ahí no me planteé nada, entonces fue como, La primera vez va, dices, la primera vez que claro. te pasó. Sí, tuve otro problema que me tuvo 4 o 5 días en el hospital Sí, y claro, pero ahí no me planteé nada. Ahí dije, bueno, pues nada, seguí con mi vida, pese a que en ese momento tampoco no estaba conforme con lo que estaba haciendo, pero no me di cuenta. Entonces hay veces que pues vas viviendo porque vives en automático totalmente, sí. totalmente. A raíz de hablando de eso, de síntomas físicos, siempre también yo pienso que uno cree que tiene dolores simplemente porque tienen, o porque es genética, o porque lo heredaste, o Claro, bueno, quizás sí, ¿no? Quizás sí, porque también estás heredando todas las otras cosas, entonces, y también. como no hay ese proceso de sanación, seguimos, pero, Mm, por ejemplo, si las personas que tienen dolores, que nos pasa a todos, ¿no? De alguna manera tenemos ya sea un síntoma físico, emocional, lo que mm, sea, ¿no? Cómo lo que has aprendido te ha ayudado a ver eso con más claridad, ¿no? Que no es solamente, oh, me enfermo porque así es, ¿no? Porque pues uno se enferma y se tiene que enfermar, sino cómo así llegaste poco a poco a entender que sí es parte de cosas que uno tiene y se refleja o se manifiesta en un síntoma físico, ¿no? claro, esto muchas veces es difícil de entender, pero sí que es verdad que siempre, en el 100% de los casos que yo he tratado, siempre hay un componente emocional detrás de cada síntoma, sea el síntoma que sea. Lo que pasa es que dependiendo digamos, a qué afecte más, o sea, a ver, todo el mundo le Sí, duele el brazo y dices, no, es que he hecho una clase de yoga y me duele el brazo, que puede ser verdad,
Lo que pasa es que has hecho 20 o 100 clases de yoga y te ha dolido ese día, no te ha dolido los otros, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, pasa ese día? Ese día, ¿qué está pasando en ese momento en tu vida? Pues ahí es como un comienzo claro, de indagar. Y siempre hay un evento estresante. Y todo el mundo dirá, bueno, si un evento estresante tenemos todos los días. No, pero es un evento estresante muy concreto y relacionado con alguien muy cercano. No es un evento estresante con el panadero porque ese día me ha contestado mal, ¿no? O sea, es claro, algo claro, que tiene carga emocional. Esa carga sí, emocional se carga el cuerpo. Cuando no la atendemos, el cuerpo se carga. Entonces, claro, lo y que eso pasa es va cuando eres pasando. consciente Sí, sigue, sigue. No, por favor, sigue, sigue. no, Está. no, 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 sí, 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 es eso, es eso. Y claro, en el momento que no la atiendes, pues el cuerpo se carga más hasta que te dice, mira, tienes que atender. A ver Sí, qué es lo que eso es lo, pasa. a ver qué es lo que pasa y realmente qué es, porque en ese momento cuando se presenta ese síntoma, por ejemplo, y no solamente tiene que ser síntoma, ahora mira, me voy a ir un poco a la experiencia que tuve en mi acompañamiento Ujú, de las resistencias de, por ejemplo, ¿por qué no me quiero mostrar? ¿Por qué tengo miedo de hacer esto? ¿Qué hay detrás de esa vergüenza, ese miedo a la crítica? ¿Qué cosa es? ¿No? Y siempre también detrás de eso, obviamente hay todo un rollo ujú. que no Siempre. es mío quizás, y yo también, bueno, pues es mío, claro, yo lo Ujú. tengo que solucionar de alguna manera, pero no sabemos cómo hacerlo porque no lo podemos ver claramente, ¿no? Y eso también, ¿qué pasa cuando no podemos ver con esa claridad, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? A ver, hay un indicador que es clave siempre, yo siempre se lo digo a todo el mundo, que es aquello que nos da miedo o aquello que nos molesta. Siempre es algo que cuando nosotros éramos pequeños enviamos a la parte, digamos, oscura de nuestro cerebro, la que no mostramos, la que Sí, reprimimos. Lo hacemos siempre por adaptarnos a nuestra infancia, ¿no? O sea, sí, si imagínate que tenemos un padre que es muy, muy exigente o incluso muy violento, entonces ahí lo que reprimes es expresarte o mostrarte, porque sabes que cada vez que te muestras o que te expresas, te van a hacer algo. Entonces el niño aprende a estarse callado o entonces cuando somos mayores, las personas que hablan mucho, que se muestran, nos molestan y nos ujú, caen mal. ¿Por qué nos molestan o mm, nos caen mal? Porque hacen eso que nosotros no nos permitimos hacer, que hemos enviado a esa parte oscura del cerebro sí, que no nos permitimos hacerlo, entonces no lo tenemos integrado dentro de nosotros. Hay un desequilibrio. Cuando hay este desequilibrio es porque hay una carga emocional excesiva ante algo. Y esto es extrapolable a todo lo que nos pasa siempre que haya o un miedo, el miedo a mostrarte, por ejemplo, sí, o algo que nos molesta de cualquier. Y las personas son las que nos están mostrando porque nos estamos continuamente proyectando en ellas y son las que nos muestran esas cosas. Entonces, tu gran enemigo o tu persona que te cae mal puede ser tu mejor maestro. Y por eso también las parejas son muy buenas para estas cosas, porque al final nos muestran muchas cosas que nos molestan de ellas y lo que intentamos hacer es sí, siempre intentar cambiar a la pareja o intentar cambiar al otro en vez de mirar qué es lo que me está diciendo, qué es lo que está sí, pasando. claro. Y ahora que me dices eso, que también obviamente yo, todo lo que me estás diciendo después, ¿no? Lo que yo también hemos hecho en el acompañamiento, yo me quedé muchas cosas pensando, pero también como las personas más cercanas a nosotros son los que realmente nos están puestos ahí para enseñarnos, ¿no? Totalmente. Y que en realidad siempre ponemos el dedo afuera porque estamos acostumbrados, pues es creo que lo más natural que no queremos hacernos cargo, no queremos echarle la culpa al otro, o al Siempre. clima, o a la situación, o al gobierno, y a todo el mundo, ¿no? Mm, Y cómo eso, al mirar hacia afuera, como no, o sea, nos damos esa oportunidad. No te digo que lo tengo, obviamente, yo, yo también pongo el dedo todo afuera el mundo. muchas veces, Todo pero el mundo. Sí. sé que si aprendemos, o aunque sea tenemos un poco estas herramientas de cuando podemos tomar conciencia y darnos cuenta de hacer bueno, indagar, autoindagar y darnos cuenta Sí, de, ¿por qué me molesta, por ejemplo, ¿no? Especialmente si es como tú dices, ¿no? La pareja, puede ser los padres, tus hijos, ¿no? claro. Lo más cercanos a uno. Los mejores maestros siempre, cuando tienes una familia, los mejores, o sea, siempre es la pareja y cuando tienes hijos, también. Y de hecho, si tienes dos, pasa muchas veces, bueno, hay gente que tiene más, pero si tienes dos, siempre hay uno con el que más
digamos, más problemas tienes, ¿no? O más te enfrentas, porque es justo el que hace las cosas que tú no te permites hacer. Sí, Uno te muestra aquello que tú no te permites y otro obedece. sí, Siempre sí. pasa, siempre pasa eso. Entonces es muy curioso porque con el que más nos enfadamos, Sí. es el que más nos puede enseñar. Y normalmente tildamos de bueno al otro y a ese lo Sí. tildamos de Bueno, malo. siempre está el hijo más, ¿no? El supuesto hijo más bueno, el supuesto hijo más. Pero sí tengo, yo tengo Claro. 4 hijos, entonces yo me pregunto siempre, ¿no? Cada vez que estoy, digo, Dios mío, todo lo que Sí, sí, uno sí. tiene que aprender porque cada uno te muestra, con todos te vas a molestar por algo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que quizás sí de verdad, no son cosas que yo me reprimo y no lo hago, o inconscientemente lo he estado juzgando en otros y lo veo que alguien lo hace como mis hijos y ya como que me da ¿no? Claro. ¿Por qué haces Sí, eso, sí, no? sí. Algo así, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, yo, por ejemplo, siempre, nunca me ha gustado la gente que es muy protagonista, que llega a los sitios y es muy protagonista, por ejemplo. Nunca me ha gustado. Siempre decía, Ya que, joder, es que llega esta persona ahí y tal, que viene como invadiendo todo tal. Y después me daba cuenta que yo lo que hacía, lo contrario. Yo siempre, pues, me apartaba, nunca quería ser protagonista. Entonces, lo que no me estaba permitiendo era serlo. Eso simplemente me lo enseña, me lo hace como el otro, un indicador. claro, Pero realmente ni es positivo ser siempre protagonista, ni siempre claro, tener que estar apartado, ¿no? Es intentar claro, buscar el equilibrio y la libertad, la verdadera libertad radica en poder ser de una manera una vez y ser de otra manera otra vez, poder ser las dos, no siempre una y juzgar la otra, ¿no? Porque eso quiere sí, decir que integramos las dos y nos claro. podemos permitir ser un día protagonistas y otro Ese, día no serlo y cederlo. Y y ahí, sentirte ahí bien con eso, ¿no? Y no eso sentirte es. culpable o sentirte mal cuando estás integrando esas dos caras de la misma moneda, porque eso es lo que somos todos al final del día, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Y hay un término que has utilizado que es clave, que es la culpa, ¿no? La culpa. Sí, La culpa es el gran motor de todo esto. O sea, sí, siempre que hay detrás de una programación, le llamamos inconsciente, ¿no? O de algo sí, que nos pasa en el inconsciente, hay una culpa detrás de un niño que se ha sentido culpable y que intenta, pues, agradar a mamá, a papá o a quien sea, ¿no? Y la culpa muchas veces lo hacen de manera consciente, los padres te lo dicen y hay otras veces que es ya. que simplemente pues lo ¿Qué se aprendes, ¿no? siente, tú Por ver a crees? mamá. ¿Cómo? O también es porque sí, pues, ¿no? O viéndolo, o hay una energía ahí que se sentirá, ¿no? Por más que no te digan nada. Claro, aunque no te digan, hay veces que lo ves en los cambios, muchas veces los niños, aunque hay padres que no son tan comunicativos, lo ves en los cambios de estado de ánimo, ¿no? Y si haces Sí, algo que desagrada a mamá, te sientes culpable. Entonces, si sí, tú sigues haciendo eso cuando eres mayor, te sigues sintiendo culpable. Por sí, ejemplo, perdona. nada. Por ejemplo, me pasa con lo que te decía antes de mis hijas, ¿no? Yo cada vez que me separo de ellas me siento culpable. Claro, pero esa culpa mi madre no me ha dicho, tienes que estar conmigo y si no estás es que eres mal hijo, que también lo podría haber dicho, ¿eh? Que esto también pasa. Entonces ahí ya creas la culpa. Entonces con la culpa te manipulan facilísimo. Cuando Claro, tú claro, para manipular a alguien, introyéctale culpa y ya está. Porque si sí, se siente culpable, va a hacer lo que quieras. sí. Pero hay otra manera que es la culpa inconsciente, que es yo veo a mi madre triste, entonces yo me identifico con ella y hago eso porque sé que a ella la va a hacer feliz. Que sigue siendo culpa, pero es un poco más sutil, ¿no? Claro. No es tan No te directa. lo verbaliza, no te lo verbaliza, pero lo ves o lo sientes sin darte cuenta, ya lo estás como, te estás, te estás sintiendo de esa manera, ¿no? Sin que te Claro. digan nada, porque el niño es muy, cuando uno está niño de verdad que todo es observando, ¿no? Mm, Observando, sintiendo, cómo te vas sintiendo. Y eso sí es muy, muy cierto, ¿no? Por mm. ejemplo, ahorita, después de que tú estés haciendo tus acompañamientos o de esos procesos, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que más te dicen las personas? ¿O qué es lo que te, que te dicen después que terminan una sesión que te conmueve o que te sientes como que estás en el camino de amado, ¿no? Ujú. Sí, a ver, a mí lo que más me llama la atención, aparte de la gente que te dice cosas agradables, evidentemente a todo el mundo le gusta escuchar cosas agradables,
Pero a mí lo que más me motiva es cuando es que se nota en la cara, cuando hay algo que no ves, que es inconsciente, y lo haces consciente y esa persona lo ve, ese cambio en la cara, ¿no? Ese cambio es muy, muy significativo. Hay gente que lo muestra de una manera, hay gente que se queda callada y no te dice nada, hay gente que se pone a llorar, hay gente que, Sí. claro, hay gente que te dice, ah, bueno, sí, incluso hay gente que te dice, no, pero yo no lo veo así. Claro, eso depende, Mm, ¿no? Depende de las resistencias que tú tengas. sí, 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 Eh, sí. pero lo Eso de más... verdad también. Es Pasa, sí, verdad. sí, sí, pasa. Hay gente Sí. que da igual, le puedes decir lo que quieres que no, 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 Sí. no. Después no Que sé lo que hacen. no tienen problemas, que sus relaciones son perfectas. Yo entiendo, no me estoy burlando, ¿ah? Me río porque yo también me he sentido así, ¿no? O sea, que te Claro, dicen y tú dices, pero no es así, pero sí es así. claro, sí, es así, Pero es así. uno no lo quiere ver y estás así como, Totalmente, lo incluso digo por antes niña. de... Y Sí, sí, después sí. cuando hay gente que toma decisiones en una dirección u otra, te dice, ah, bueno, pero yo antes estaba bien. Y tú le dices, pero si antes te hacían esto, esto y esto, y dice, ah, bueno, no, igual no estaba tan bien. Claro, lo que pasa es que tiendes a, tiendes a reconocer, a Ahora, reconocer lo conocido, claro, porque es lo sí, sí, sí. conocido. Claro, porque no te das cuenta que eso es como que eso no es algo no normal, ¿no? Pero ya lo has hecho, Es se te hace normal, tan normal a ti, se te hace tan claro, normal a ti la dinámica o todo eso, ¿no? De lo que vives, ¿no? Y eso es, eso. Eso estoy pasa mucho pasando. en la... Perdona, sí, Ah, dime. dime, dime, dime. No, 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 te sigue, iba a decir sigue. que eso pasa mucho en las relaciones que son, digamos, tóxicas, ¿no? O sea, Eh, cuando hay alguien que tiene una relación, digamos, donde no se siente bien tratado, donde no está bien sí, tratada por la pareja, y cambia y deja a la pareja y tiene una relación, digamos, donde se siente escuchada o valorada o lo que sea, hay muchas mujeres que no lo reconocen y que incluso intentan huir de eso porque les parece como que es irreal, porque están es raro. acostumbradas, es muy raro. Entonces están acostumbradas a otro tipo de relación e incluso hay veces que lo dejan y vuelven Sí. con otra A pareja lo que mismo. a lo mismo porque es lo A la violencia conocido. o al maltrato, claro, porque pensarán, oye, esto qué raro, algo me Claro, huele, ¿no? Como que empiezas a tener una cierta desconfianza, ¿no? Como claro. porque no estás acostumbrada a que, de verdad, no estás acostumbrada a que te traten bien o que la vida sea tan bonita, Eso qué es, raro, eso o es. sea, Mm, y como hay esa resistencia de querer aceptarlo y apreciarlo, ¿no? Porque tienes miedo quizás de que esto sea como un sueño y de pronto, puf, se desaparece, claro. ¿no? Sí, claro, hay miedo o te cierras a sentir demasiado porque como lo que has Claro, vivido era lo común, has lo aprendido conocido. de, claro, has aprendido de pequeño a que eso era lo que tenía que ser, a mí me tienen que tratar así y porque yo que sé, mi padre me trataba así o mi madre me trataba así Sí, y ya está. O he visto a mis padres que se trataban así y eso es lo normal y no te das cuenta que una relación sana es donde hay otro tipo de sí, vínculo, otro tema, pero sí, no lo reconoce porque tu cerebro no reconoce eso. no Entonces lo he visto. eso a veces es complicado, pero bueno, es un proceso también. Claro, pero sí, pero también pasa de que cuando vives esa experiencia, por ejemplo, ¿no? De que por ejemplo, la dinámica que has vivido en tu hogar, tú que has tratado de compensar eso, ¿no? De alguna manera, y siendo muy presente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos pasa eso, ¿no? Las personas que, como mis padres fueron nacidos así, uno trata de irse para todo lado contrario, y como hablabas antes de, no te puedes ir ni para acá ni para allá, sino integrando eso, puedes estar ausente pero sin culpa y luego estar presente y estar ausente sin culpa y así vas, como Eso vas es. integrando eso, ¿no? Y lo que he estado, en esto estoy pasando un proceso muy interesante de querer saber, y lo he preguntado, también hace poco conversé con un amigo, es si desde que tú has comenzado este proceso y ha cambiado tu vida, y debe haber cambiado mucho, ¿no? Porque ya tus prioridades han ido cambiando y tu foco en lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Ya eres más Ujú, consciente de lo que tú quieres realmente. ujú. Tu definición del éxito ha cambiado de alguna manera? Sí, claro. A ver, la definición del éxito, yo creo que siempre nos inculcan que el éxito es el éxito laboral, ¿no? Siempre es el Sí. éxito profesional. El éxito se mide en dinero o se Ujú. mide en En poder. títulos. Pero yo desde hace, bueno, llevo con este proceso casi 8 años. Ujú. Te puedo decir que el éxito lo noté justo después de que me pasara el tema del corazón. Eché como, no sé, unos 6 meses o algo así, sintiendo una paz absoluta. Mm. Es algo increíble, es indescriptible.
nunca pensé que se pudiera haber sentido algo así Ujú, y era como que todo lo que pasaba estaba bien. Pero mm, es algo increíble, es muy difícil de describir porque nunca había sentido ni un mm, ápice de lo que mm, sentí. Entonces, para mí el mm, éxito es eso, es estar en paz. sí, O sea, que, que te acuestes por la noche y digas, bueno, pues ya está, mañana otro día, vamos por otro. Es como, sí, quiero esta, es la coherencia, digamos. Para mí el éxito es la sí, coherencia, es aquello que piensas, aquello que sientes y aquello que haces estén alineados. alineado. Para mí eso es el éxito, sin duda, porque no hay ninguna otra cosa en el mundo que te produzca más placer, digamos, pero Sí, no placer como entendido, como tenemos entendido, sino sí, más sí, sí, tranquilidad. El dinero te lo te puede producir seguridad, te va a dar sí, picos de dopamina porque te puedes comprar un montón de cosas y vas a sí, poder, pero es esporádico, es esporádico. sí, Lo más permanente, que no te digo que vayas a tener paz siempre, pero lo más cercano a lo que es la felicidad, que para mí el éxito es la felicidad, pero lo que pasa es que la felicidad es un concepto un poco abstracto, es sí, conseguir el mayor número de momentos de paz en tu vida. sí, Para mí es sí. eso. Mm, ¿Sabes qué? Sí, me pregunto esto porque pues, vivimos en una sociedad donde realmente el éxito se define de muchas maneras y todo es mm. diferente, que no lo veo como algo bueno o malo, ¿no? El, ri- el- No, no, todos tenemos claro. nuestras ambiciones Ujú. y cosas que queremos hacer y necesitamos vivir y todo, ¿no? Pero también ahí es donde yo me di cuenta de que viendo muchas cosas es estar también en el equilibrio de poder sentirte que está bien, sentirte en paz, todo, pero también si en algún momento tienes alguna ambición de algo, ir por ello, ¿no? Y no sentirte como que, o está mal, porque los ricos son así, asá, No, no. y etiquetar, o bueno, o tener ¿no? Es estereotípico así de que los ricos son malvados o qué sé yo, ¿no? Sino Ujú. más como que está bien también querer tener Sí, sí. cierta, no Claro, sé tú sí. qué piensas tú en tu proceso de eso y No, cómo, y me imagino que vendrá mucha gente a consultarte de ese tipo de cosas también, ¿no? De que también. Sí, sobre hay todo, claro. hay una hay una pelea interna en ese sentido, ¿no? Hay un bloqueo, claro, el bloqueo, uno de los bloqueos más consultados es el bloqueo a nivel profesional o del dinero, ¿no? Que eso Económico, ¿no? pasa, Claro. claro, eso pasa muchas veces. Ese junto con el de la pareja son los que más. Ah, Pero sí, a ver, yo no veo el éxito como nada negativo, de hecho yo lo veo como una consecuencia. Yo lo que creo es que cuando tú haces algo que te gusta y lo haces sí, en función de lo que te hablaba antes de la coherencia, ¿no? Al final hay una consecuencia, que la consecuencia va a ser el dinero, pero el dinero yo es que no trato de medirlo en tener mucho o tener poco, sino es sí, en sentir que lo tienes. Es como sí, sí, sentir que tú tienes dinero para poder vivir y hacer lo que tú quieres, no en sí, yo me puedo comprar un Lamborghini, ¿sabes? No, sí, sí, pero entiendo que la gente tenga ambición y que quiera tener dinero y que quiera comprarse cosas y que yo eso lo respeto. Yo simplemente es mi percepción. Y no pienso que nadie por tener dinero sea malo y gente que no tenga dinero son los buenos. Eso no, hay de todo como en todos lados. Y cada sí, uno obedece a lo que ha vivido, no hay más. claro, pero esos bloqueos que tú has podido ver en tu experiencia, quizás también en tu propia experiencia, pero acompañando, ¿siempre los bloqueos con el dinero tienen que ver con cosas similares de las personas que te consultan? ¿O es Sí, hay muchos al casos que sí, hay una mala relación con el dinero cuando eres pequeño, eso pasa casi siempre con la gente digamos, no tiene una mente abundante, sí, porque después te dicen, no, es que si eres bueno, pues te van a pasar cosas buenas, y si eres malo, te van a pasar cosas malas. No funciona así. Pero sí, sí entiendo que hay gente que tiene una relación buena con el dinero donde nunca ha tenido ningún problema y no ha tenido ninguna necesidad. Entonces, digamos que no está pendiente del dinero y hay otra gente que sí sí. y que está pendiente, entonces al final normalmente tiene más problemas porque digamos, esa relación a nivel psicológico es lo mismo que una relación con tus padres o con Ah, eso, otro factor más que afecta. ya, ya. Y normalmente el dinero tiene que ver también con esa relación, ¿no? Con sentirse o no sentirse merecedor, que eso también lo adquieres Ah,
eso también lo adquieres cuando eres pequeño. Claro, por ahí es Cua- entonces, claro, Claro, cuando te niegan cosas o cuando... Entonces tú te crees que te las tienen que negar y te las niegas a ti mismo de manera inconsciente. O, claro, claro, o no sé, o claro, sí, hay no, veces, no pero... sabes, porque tienes y no lo puedes hacer y no lo haces y te lo niegas, es muy mm, cierto, Y el después merecimiento. hay otros programas que son más inconscientes aún, que vienen de, yo qué sé, desgracias por tener empresas o por tener Ya, dinero de alguien, y entonces rechazan inconscientemente el dinero porque es algo negativo. ¿Sabes? sí. No sé. O, por ejemplo, eso, pero eso pasa con el dinero, pasa con las parejas, pasa con todo. Relaciones, malas relaciones con hombres de, yo qué sé, por ejemplo, mi abuelo pegaba a mi abuela, entonces la hija, ¿qué hace? Pues rechaza a los hombres porque tener un hombre es algo negativo, por todo lo que ha vivido, ¿no? Mm, Y esto es claro, inconsciente. Pues con el dinero pasa algo parecido. Puede ser más o menos lo mismo. claro. Ah, no lo veía así, a veces eso Mm, sí como cualquier relación es así, ¿no? Pero sí, siempre todo tiene sus causas más profundas de lo que uno cree que es, siempre. ¿no? O sea, Ujú. es mucho más profundo y quizás no es tuyo también. Pero acá tenía algo que te quería preguntar que decía, en qué momento sentiste o entendiste que la vida no te estaba castigando, sino te estaba empujando hacia ti, hacia verte realmente, ¿no? Aparte de Mm. tu, de lo que Esto, viviste. esto es curioso porque es como que ya me lo... no sé realmente lo que pasó, porque esto sí que es un poco complicado, porque no sé lo que pasó, pero cuando yo me desperté, después estuve 8 minutos en parada cardíaca, cuando Ya. yo me desperté en una ambulancia, bueno, estuve ahí pues abriendo los ojos y eso, y me llevaron al hospital y estuve en el hospital durante 15 días. Durante esos 15 días me estuvieron haciendo un montón de pruebas, bueno, me pusieron un marcapasos para por si acaso me volvía a pasar, tuve una operación, bueno, ciertas cosas. Durante todo ese tiempo que estuve ahí, durante los 15 días que estaba en el hospital, aparte de echar de menos a mis hijas, evidentemente fruto de mi programación, eh, tenía la sensación de que había sido lo correcto, o sea, que era lo que tenía que pasar. Mm, Nunca lo tomé como si fuera algo negativo, como pobre de ¿por qué a mí, mí? claro, nunca. Ya era como, ya lo llevaba dentro, ya era como, esto tuvo que pasar por algo. De hecho, te voy a contar, esto es una anécdota, que yo estaba en el hospital y vino un alto mando de la policía a verme, porque me pasó durante las pruebas. Y vino allí y me dijo, no te preocupes por esto, que tú el año que viene, ya estaba casi dentro, ¿no? Me dijo, el año que viene vienes otra vez y nosotros, o sea, te vuelves a presentar y nosotros ya te metemos. Y yo le dije que no, Mm, en ese momento, y llevaba un día en el hospital. Le dije, no, no, mm, no. Bueno, le dije, en ese momento le dije, sí, 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 bueno, ya hablaremos, tal, no sé qué, pero ya para mí ya dije, no, no, eso no lo voy a hacer. O sea, ya era como que ya sabía que eso que había pasado era esto, lo que era, estaba lo que bien. necesitabas Mm, para que te des cuenta que no iba por ahí tu camino. eso es, totalmente, totalmente. Y en un Y- momento, o sea, porque es como renacer, básicamente, ¿no? sí, sí, tal cual. Ujú. Sí, sí, yo lo Que, tengo como eso. Ujú. claro, es como un renacer y ahí cambia completamente y ahí comienzas a escribir tu historia otra vez, comienzas a ver las cosas con otra mirada, quizás otras prioridades. Ahí empecé a escribir mi historia. Antes no la estaba escribiendo yo, antes la estaba escribiendo por mí, la que estaba preparado para vivir. Pero ahí empecé a escribirla yo y por eso estoy Claro, aquí. estabas tú solo. Antes era como que quizás lo sentías como que seguías lo que estaba escrito para ti en un destino, supuestamente, ¿no? Y luego tú es como que ya tú tomas Claro, nosotros le decimos el lapicero, pero y empiezas a tú solo a hacer, esto quiero hacer, y ya sabes que claro, esto no va por acá. es que la gente le llama destino, pero realmente es inconsciente. Todo el mundo dice, no, es que mi destino es este, o mi destino es encontrarme este tipo de Ujú. gente. No, no es tu destino, es tu programación, realmente. O sea, lo que Siempre pasa es puedes que escoger. siempre puedes escoger. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabes. Ahí está la diferencia. Mm. Ahí Y está por la ejemplo, diferencia. también has tenido experiencias de que hayas podido, que te haya llegado personas que te dicen, yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué cosa, ¿no? O sea, hay algo en mí que tengo que cambiar o está pasando algo y no sé qué cosa es, solo sé que tengo que tener, por ejemplo, una sesión o necesito que alguien me ayude a verlo claramente, porque muchas veces Sí, sí, sí que no pasa, vemos, como tú dices, ¿no? El problema está ahí, solo que estamos tan acostumbrados que que no sabemos, necesitas que otra claro. persona, tú empieces a hablar y la otra persona como que te ayude a
a poner las piezas como más en orden, ¿no? Porque lo tienes como si Claro, disperso. eso es lo que hago yo, o sea, trato de acompañarle a ese momento en el que tenga esa información y que la pueda ver. Realmente yo no hago nada más que llevarlo a esos momentos. Y sí, hay mucha gente que te llega que no sabe, mira, o gente que te dice, mira, es que, ¿qué te pasa? Y digo, pues muchas cosas, y te dicen 16 cosas, y digo, bueno, pues vamos, vamos, y mi trabajo es ese, ¿no? Ir buscando Claro, qué claro. es, o digo, no tengo ni idea, es que me va todo mal, yo qué sé, Sí, primero tengo se pelea problemas. con fulano, se pelea con el otro, no tengo Tengo plata. problemas, eso, todo eso. Hay gente que tiene todo, que tiene todo. Sí, Y claro, le vas ayudando. Muchas veces está muy relacionado a muchas cosas. Hay gente que también hay veces que viene con dos cosas o tres y te dice, mira, tengo esto y esto y esto. Y dices tú, ya. bueno, vamos a ir por una. Yo siempre escojo la que yo creo, muchas veces, sobre todo la que no quiere Sí, sí, escoger sí. él. Porque por ahí va la cosa siempre, Por ¿no? ahí va muchas La veces, cosa muchas siempre veces. va por ahí. Muchas veces, claro, No, por porque ahí, sí, no, por ahí, no, mejor, claro. mejor, Siempre. mejor el otro. Hay una frase muy claro, siempre. No, tengo un problema con uno del trabajo, no tengo un problema con no sé quién. Y le digo, ¿y con tu mujer? Y me dice, no, con mi mujer todo bien. Ya dices, eso es imposible, porque tu matrimonio, o sea, hasta el más feliz, tiene problemas con algún problema hay siempre. Entonces, Es siempre te lo verdad, trata de ocultar porque te lo oculta el inconsciente, no tú. Entonces, sí, no quieres ver problema porque no hay problema, porque tu cerebro no ve problema porque es inconsciente, claro, hasta que se lo muestres, claro. Pero sí, claro. sí, es muy gracioso. Bueno, hay historias. No, y por ejemplo, yo te estoy haciendo preguntas como si fuesen las personas que quieren Mm, hacer quieren hacer sesión o no saben qué hacer, pero te digo una que me ha pasado varias veces conversando, ¿no? Ay, pero yo no tengo nada que mm, decir. Ay, pero me preguntan por un problema y pues yo no tengo. Sí, eso pasa muchas Ahí, veces ahí cuando es lo donde identifico. quizás no lo sé, ¿no? O yo digo, no lo identifica o está tan acorazado, acorazada o bloqueo, ¿no? De Ujú, que no lo quieres también, ver, pues no lo quieres ver, no lo quieres ver. también. Y Porque hay, no hay puede gente ser que que, cuesta. Ujú, dime, claro, por dime. ejemplo, en esos casos también vas tú, por ejemplo, ¿no? Ya poco a poco vas, como veis, preguntando, sacando, ¿no? Y si ahí se va llegando, de todas maneras uno va Claro. llegando. Sí, al Es que final. de verdad que no hay ser humano que no tenga problemas. No hay No, ser no humano, hay, no pienso hay, yo, no hay, pienso yo. no hay. No hay, lo que pasa es que sí que es verdad que tienes que ir preguntando. Lo que pasa es que lo vas sabiendo. Yo hay veces que digo, pues cuéntame, ¿cómo es tu vida? Y entonces te van Ujú, contando y te ujú, van diciendo y no sé qué. Y dices, bueno, pues vivo con mi madre. Y digo, que para ujú. él no es un problema, pero a lo mejor tiene 45 años y sigue viviendo con su madre, ¿sabes? Entonces dices, aquí no lo veo como un problema, pero es un problema, porque aquí hay un Es exceso. Hay un exceso. Entonces, un exceso. porque no es normal que en tu proceso de individuación de, Sí, de tu vida acabes viviendo con tu madre con puede 45 años. ser Entonces, miedo también, ¿no? De no abandonarla, porque o sea, porque uno tiende a pensar, por ejemplo, lo contrario, estamos acostumbrados que siempre está ahí con su mamá, que no, como que si fuese el, claro, como que qué que bueno, ¿no? Que no estás es siempre. independiente, pero también puede ser que hay un inconsciente que no la quiere, no la puede dejar, no es algo o sea, no te das cuenta por qué tampoco estás en esa situación todavía, ¿no? Siempre, siempre. Sí, sí, siempre van las dos direcciones. Aquí lo que seguramente pase siempre, o sea, pasa siempre es un exceso de madre. Un exceso de madre quiere decir que la madre ha intentado que su hijo no crezca Ujú, lo suficiente de manera inconsciente para que no salga al mundo porque el mundo es peligroso por algo que ella ha mm, vivido. Nunca lo hace por mm, ninguna maldad, pero simplemente lo hace. claro. Entonces el hijo lo que aprende es que el mundo es peligroso y yo me quedo al lado de mamá, que aquí estoy muy Mm, bien y me va a cuidar y me claro, va a alimentar y nunca me va a faltar nada. sí, Pero evidentemente es un exceso porque vinimos al mundo para, está bien estar con nuestros padres, pero tenemos que crear una identidad propia y una personalidad propia y tenemos que salir al mundo a enfrentarnos y a vivir, ¿no? Porque al claro, final entonces ahí ves que hay un exceso. Cuando ves que hay un exceso ya sabes que por ahí hay algo, siempre, siempre. claro. Y se trata de Pero ahora que identificar eso hablas, al principio. sí, sí, ahora que hablas de eso de la mamá, ¿no? Que uno inconscientemente sobreprotege, ¿no? O sea, porque uno de verdad lo hace por experiencias X que uno ha vivido, ¿no? Ujú, Y me imagino que mucho pasa en casos donde tenemos esta cultura donde la mamá es como muy presente, como muy protectora y así. ¿Qué les dirías a las mamás para que no se sientan culpables de ser así? Que es un proceso, se tiene que vivir lo que se tiene que vivir. Y tanto como mm, nosotros hemos experimentado cosas buenas y malas, los hijos también ujú. A ver, tienen que pasar por ese proceso, ¿no?
Ya, yo les diría a las madres que son sobreprotectores o que están muy pendientes de todas las Eso te iba a decisiones de decir. los hijos. Estoy preguntando Yo, por mí yo. ya, pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. A ver, todas las madres lo hacen porque piensan que no estar presentes en la vida de su hijo va a ser malo para su hijo, ¿no? Siempre hay una creencia ahí, ¿no? Y también para llenar un poco un vacío, Sí, porque sienten que a lo mejor sus padres no han estado todo lo presentes que podían sí. bueno, o eso. Entonces, yo lo que les digo siempre, siempre a todas, es que es tan malo sobreproteger a un hijo como usar la violencia Abandonar, contra por él. así decirlo. Sí, Oh, porque al final es otra manera de violencia. Es mm, como que lo incapacitas para la vida. Y claro. es una de las cosas negativas de estar tan presente. Entonces, a un hijo está bien estar presente, que vea que su madre está, que atiende sus Sí, estados emocionales, pero no que atiende de todo. Hay que sí, dejar que el niño crezca y se equivoque, porque se va a equivocar. claro, claro, Y que no se equivoque no quiere decir que va a ir mejor, porque se tiene que claro. equivocar porque la vida va de equivocaciones Y aprender. y aprender, porque no Sí, puede pensar que la vida va a ser siempre de color de rosa, porque si no, en el momento que tenga un problema, se va a venir abajo, porque sí, para él su vida era fácil, porque su madre siempre se lo ha puesto fácil. claro. Entonces, está bien que se equivoque, que se frustren, por ejemplo, cuando los niños lloran y se enfadan, dejarlos llorar y dejarlos que se enfaden. Sostener la culpa cuando le decimos que no a un hijo. Sí. Esto también, Qué sostener difícil, pero sí, eso es muy importante porque al sí, final le estás haciendo un beneficio a él claro. y no estás proyectando tu miedo ni llenando tu vacío. No el tuyo, que no digo que sea el Claro, tuyo, digo de las madres que son presentes porque cada una tiene su historia detrás. exacto. Y sé que es con la mejor intención, porque todas las madres lo hacen con una intención positiva y eso lo hace todo el mundo. Sí, Y muchas veces no te das cuenta. Yo he tenido una madre presente también. He tenido una madre claro, presente claro. que también ha juzgado mucho el hecho de que a ella no la atendieron lo suficiente, ¿no? Sí, sí, Claro, eso pero, sí. ujú, Sigue, sigue. pero- no, digo que por eso, que yo también lo sé de primera mano. Entonces, es muy importante, es muy importante. Y las madres sois muy importantes, porque es la Sí, mayoría. Los padres estamos sí. un poco ahí, estamos por estar, pero estamos, Sí, sí, que es importante. somos importantes. A partir de una edad somos importantes, pero sí que es verdad que los primeros años de vida y hasta sobre todo esos 7, 8, 9 años, es muy importante Sí, la presencia femenina. sí, no, pero en este proceso que tú haces también, por ejemplo, ayudas a poder resignificar y reinterpretar y darle otra mirada a todas esas experiencias para cambiar esa narrativa que uno tiene, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? sí, sí, sí. Por eso O sea, dime, dime. quería, sí, sí, no, quería preguntarte antes de ir terminando, cómo, si te gustaría explicar un poquito cómo, te gustaría explicarlo de una manera más personal a lo que haces y cómo ayudas, que ya lo hemos hablado bastante, Ujú, de todos los procesos de lo que tú haces. Y yo te he hecho una introducción, pero sé que va mucho más allá que eso. ujú. A Y ver, en tus palabras, cómo te gustaría, que te gustaría decirlo, ¿no? ujú. A ver, yo, pues un poco lo que te he explicado, ¿no? A partir de cualquier problema que tengas en la actualidad, tanto sea un conflicto con otra persona, tanto sea algún síntoma físico, que no digo que lo vaya a curar, pero simplemente como para entender lo que siempre se alivia algo, como algún tipo de bloqueo, poder entender un poco y vamos hacia atrás y vamos viendo qué es lo que pasa. El grueso de mi trabajo es hacerte consciente, pero después también ayudo digamos, a lidiar con ese proceso, porque esto, hay mucha gente que te acompaña en ese proceso y después te dice, ala, venga, búscate la vida. Mm. Que también está bien, porque al final tienes que coger tú la energía, Sí, ¿no? pero es más difícil, Es es más más difícil. difícil. Claro, pero yo lo que trato también muchas veces es de dar un seguimiento a eso y ir viendo cómo Claro, esa aplicación es una aplicación real, ¿no? Y cómo en los sí, distintos, por ejemplo, eso, ¿no? Lo que te dije antes, de una madre menos presente, tal, siempre te llegan, ya, pero mira, me pasa esta situación, me pasa esto, y aplicarlo un poco más, ¿no? sí, Irnos a lo práctico, porque al final la gente lo que busca es soluciones para su vida. claro, Está muy bien la claro, idea, pero algo de solución. Y hay muchas veces que sí está muy bien que te lo digan, pero que te ayuden un poco a sí, llevar ese proceso. Entonces, sí, yo sí, intento sí, hacer un poco todo. Y aparte ir sí, buscando otras cosas, que a veces van saliendo otras cosas, porque no es solo eso. O no, claro. o no Empieza por ahí, pero
se va, es como vas destapas nomás y luego, o Eso, sea, tienes que mirar el cajón, ¿no? eso, Tienes que eso. mirar a ver qué más hay ahí y que todos tenemos un montón, ¿no? Todo el Te sale mundo, una claro. cosita, después sale otro y sale lo otro, ¿no? Y cosas por Y sí, detrás. Mm, sí, me gusta que hayas dicho eso porque a veces pensamos que cuando hacemos sesiones, por ejemplo, de emoción, que yo también he hecho, que si te dicen ya todas las cosas y tú ya te dicen, y pues, ¿y ahora qué no? ¿Y ahora qué hago con mm, todo lo que sé, con toda esta información? ¿Cómo lo claro, proceso, no? Aunque sea cada cuando ver si estoy progresando realmente, si no, claro, ¿de qué sirve que te digan todo eso si tú vas a estar estancado en la misma? Incluso claro. ahora hasta más triste porque ya sabes si no lo puedes, y estás ahí, Claro, pero ¿y ahora? encima ¿Cierto? si lo No, sabes, piensa bien. claro, encima si lo sabes y no lo haces, aún te sientes peor. Claro, Entonces sí, te está sientes bien. peor. Mm, Por eso Bueno, yo que digo siempre, que que es siempre, que importante esto. siempre algo aplica siempre, porque al final te vas dando cuenta en esos momentos y vas a decir, hostia, mira, me está pasando esto que Sí, me acaban de decir y siempre hay otra mirada, ¿no? Pero sí que es verdad sí, que yo creo que es positivo ir acompañando en el proceso porque sí, al final con lo que vas haciendo te vas sintiendo tú mejor y eso ayuda mucho en el proceso interno, ya no solo con eso, sino en el proceso interno de cada uno. claro, porque me imagino que las personas a mí que acompañas y todo, cada vez que tú ves que hay un progreso, están avanzando en eso que estaban estancados o había un bloqueo, había una resistencia, pues para ellos hay una felicidad enorme de poder salir adelante y cambiarlo, pero también a ti también como acompañante de poder estar presente en ese proceso, de hacer ese empuje y de Claro. alguna manera pues cumplir con ese propósito que tú tienes, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro, para mí es una satisfacción ver que cada persona está cada vez mejor. Para mí, bueno, evidentemente ya yo me dedico a esto principalmente por esto. Evidentemente no puedo ayudar a todo el mundo y tampoco me las voy a dar aquí de Salvador porque no lo soy, pero sí que me gusta y me siento feliz de que pueda ayudar aunque sea solo a una persona. Con eso ya Sí, para mí sí, ya es todo, ya es está. bastante, ¿no? Es Es, bastante poder es, saber es eso. muchísimo, es muchísimo. Imagínate Sí, poder cambiar la vida no de una sola persona. una sola Eso es, persona. claro, Sí, porque esa persona, porque sí, me acuerdo que mi esposo me decía, a veces no vas a ayudar a todos, pero quizás ayudas a esa persona que va a ayudar a miles y miles y miles y tú no sabes, ¿no? claro, Y no entonces sabe, en ese está, en ese granito que uno aporta y creo que también está lo importante, ¿no? Ay, Diego, claro. muchas gracias. Ha sido muy, muy, muy bonito conversar. La verdad que me Gra- gustó porque también antes de vernos ahorita no sabía mucho de tu historia así, entonces me ha sorprendido, no sabía mucho en Ujú, detalles muchas cosas, porque la vez ujú, que hemos conversado yo he sido clienta, entonces la que ujú. hablaba un poquito más era yo y Hablabas tú, hablaba claro. yo y tú escuchabas. Entonces me ha parecido muy interesante y muy impresionante ese proceso que has vivido y cómo la vida te empuja, ¿no? Y cómo esa experiencia te ha llevado a poder tú hacer esa lámpara también para otros, ¿no? Para Mm, iluminar un camino que tú ya has ido y que le puede ayudar a muchas personas a poder mm, hacer, eh, mm, pues un poquito más conscientes, darse cuenta y poder cambiar mm, y transformar ese sufrimiento y ese dolor y ese proceso así como tú lo has logrado, ¿no? Entonces, mm. antes de cerrar, también quiero compartir otro pequeño versículo que también Muy me bien, gusta mucho. Soy nueva en esto, pero me emociona mucho hacer esto porque es algo que perfecto. pienso que te puedes llevar un pedacito de esto contigo y es de Colosenses 3:23, que Mm. dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y De eso corazón, de corazón, corazón, de claro. corazón. Mira, qué gracioso, ¿no? Totalmente, Pero bueno, totalmente. te Mm. agradezco mucho tu tiempo, tu historia, por compartir, por abrir tu corazón. Y no en ese sentido literal, Sí, pero sí, sí sí, me que imagino que decir, también, que pues, que también, así te que pasó, pero también. por la confianza y de verdad que espero que todo te siga yendo muy, muy bien y sé que quizás sean mucho, mucho, muchas más personas. Mm. Te agradezco de verdad por compartir, por pasar este momento conmigo y de verdad que ha sido muy bonito poder compartir. Te agradezco Pues mucho y yo a ti, yo te estoy muy agradecido por darme este espacio y por hablar y por tener una conversación tan enriquecedora. Siempre es un placer. no, gracias a ti porque ya es una manera de verdad muy concreta y muy una manera de ver qué es lo que realmente haces y las personas ya no están como en una duda, sino con lo que hemos conversado tienen una idea más amplia de qué va y eso les Ujú. puede ayudar mucho a que cuando se sientan con ciertas frustraciones puedan tener también esa oportunidad de tener esa herramienta y tener tu acompañamiento. Así que Claro. muchas gracias Nada, gracias a ti, y Pati. Un espero placer. que tengamos otra entrevista también.
Cuando Gracias, quieras, Diego. cuando quieras. Chao.